el tema que yo les voy a tocar viene mucho más del interior de las comunicaciones que del exterior y de alguna manera también pretende apuntar a una solución más que a un diagnóstico. Dos pretensiones que son importantes bajo un nombre que también es bien significativo, Ordenando el Caos, un poquito pretencioso, pero que refleja lo que nosotros sentíamos con respecto al mundo que estaba cambiando en el entorno profesional en que nosotros nos desenvolvemos. Ordenando el Caos surgió en realidad de la avalancha de noticias que nosotros recibíamos sobre el mismo mundo de las comunicaciones. Les cuento. Por ejemplo, hoy día en la mañana, leyendo el diario, veía que el cerebro humano está funcionando de manera distinta a raíz de la mensajería electrónica. Un cambio muy sustancial en las relaciones entre quienes comunican y quienes reciben y a su vez emiten nuevas comunicaciones de vuelta. También en términos sociales, no solamente las cosas que dijo el embajador Cabrera en su interesante charla con respecto a cómo la diplomacia cambia. También, ¿no es cierto?, veíamos hoy día en las noticias que Turquía tiene en este momento limitadas las redes sociales y se cortan durante ciertas horas del día y a veces gran parte del día. Y esto no es a raíz de los atentados, esto es a raíz de la mantención del orden social en el país, con una amplia discusión sobre si el país tiene o no tiene como obligación, como gobierno, mantener el orden en la ciudadanía a través de que no se desaten ciertos movimientos en las redes sociales. Un tema muy interesante por lo demás. ¿Cuál es el tema de Ordenando el Caos? Nosotros partimos de la base, alguien va, se supone que mueva yo el PowerPoint, ¿sí? ¿Por qué no? Ahí parece. Ahí sí, perfecto, gracias. Se supone que Ordenando el Caos está contenido completo en un libro que no ha salido todavía a circulación, pero que partía de un diagnóstico base muy claro, que los medios de comunicación chilenos, la industria de la producción audiovisual y las gerencias de comunicación corporativa, es decir, el mundo que manejaba profesionalmente las comunicaciones, no tenía sistematizados sus procesos de toma de decisiones. Una proporción muy importante de ellas se hacía de manera artesanal y por lo tanto las diferencias entre medio y medio, entre empresa y empresa, eran y son enormes. ¿Ya? La situación es compartida al menos por gran parte de los países de América Latina y yo diría que muchos países en el mundo desarrollado también. Ahora, esto nace desde la investigación, que es por lo demás donde corresponde la generación de conocimiento al interior de la universidad. En WorKey confluyen dos líneas principales de investigación de la facultad en su momento. La calidad de transmisión de la información, que ha sido un tema por largos años de preocupación nuestra, y la innovación tecnológica en el área de las comunicaciones. Estos dos puntos confluyen porque está el convencimiento de que los desafíos de las comunicaciones derivan y son congruentes con los grandes cambios de la cultura actual. Esto no parte en WorKey. WorKey es un proyecto enorme que duró 3 años, que abarcó gran parte del tema comunicacional. Parte de modo mucho más chico. Parte trabajando en información regional. La discusión y la demanda permanente de las regiones por tener mejor información y mejor acceso a entregar aquellos que ellos hacen, dicen y piensan con respecto al futuro del país. Nació en este proyecto que se llamó Ventanas y Espejos, la televisión local en red. ¿Qué es lo que pretendimos hacer en ese momento? Reunir a las regiones bajo una mesa de trabajo común, una mesa, por supuesto, de carácter virtual. Generar entonces sinergias en situaciones que están deslocalizadas geográficamente y hacer una pauta, es decir, un menú de las noticias regionales que fueran en red, en una sala de redacción virtual. Esto se llamó Más de Chile y fue un proyecto que se usó durante bastantes meses en el servicio de video on demand de BTR, en el programa Mucho Más de Chile y se sigue usando de alguna manera en el programa de CNN Panorama 15.
¿Cuál era la idea? Que cuando hay un tema en una región, pudieran las otras regiones aportar datos sobre ese mismo tema en sus situaciones particulares y por lo tanto pasar de un tema localizado chiquitito a un tema muchísimo más amplio y que podía significar un interés para el país completo. El concepto general de Worky es ampliar la idea de ventanas y espejos, es generar a través de un proyecto de I+D una plataforma virtual para la gestión de las comunicaciones, homogeneizar la calidad de los productos, dar indicadores de calidad para su evaluación y mejoramiento. Ese era un tema que no solo podía ser tocado por comunicadores y por eso se generó un equipo multidisciplinario, como dijo Diego, un equipo multidisciplinario constituido por comunicadores, su mayoría periodistas, más ingenieros y diseñadores. ¿Cuáles fueron las definiciones iniciales? El foco fue el proceso de decisión informativa, es decir, cómo manejar este cúmulo enorme de información que está llegando permanentemente sin que sea solo una persona quien decida cuál es el tema más importante o cómo ese tema se aborda, cuál es su foco, ¿ya? Se hizo un proyecto FONDEF llamado Sistema de Integración Informativa Productos Derivados con socios muy significativos como BTR, Codelco, Enersis, Endesa, Chilectra y el Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes aprovecho de agradecer el aporte, no solo en términos monetarios, que también fue importante, sino de personas y de su propia inteligencia corporativa para ayudarnos a desarrollar el proyecto. ¿Cuáles fueron las etapas? La elaboración de la teoría soporte, que no existía, los criterios, los modelos generales, se recopilaron los antecedentes, se modelaron todos los procesos, cosa que no se había hecho nunca en el mundo de las comunicaciones, se desarrolló el software y se hizo un proceso de diseño y usabilidad. ¿Cuál era el esquema general? Había una plataforma base que tenía llegadas distintas a los usuarios internos, a los stakeholders, o sea, los públicos interesados, en el tema estratégico, en el tema organización y en el tema evaluación. Por supuesto, estrategia, organización y evaluación de la información. Y con salidas distintas en el plano audiovisual, en el plano corporativo y en el plano periodístico. Las plataformas, si bien tenían ese modelo inicial común, tenían también aspectos diferenciadores que son los que muestra la lámina. En el caso del audiovisual, el desarrollo de proyectos y equipos, toda la estructura de administración y el plan de rodaje. En el caso de la comunicación corporativa, la gestión de crisis, la gestión de imprevistos y la prospección del entorno, que también fue muy útil para los otros dos temas. Y en el caso del periodismo, la gestión de la pauta, la proposición y desarrollo de los temas y la gestión de las fuentes. La plataforma tenía niveles que iban desde la estrategia general hasta las tareas concretas, pasando por la estrategia comunicacional, por los distintos productos y los subproductos secundarios. Están, por supuesto, todo esto detallado en el libro correspondiente, dado que tenemos bastante poco tiempo para poder entrar en detalle. ¿Cuáles fueron las etapas metodológicas? Entrevista. Se entrevistó a todas las personas que estaban a cargo de manejar información en empresas significativas y a directores de medios de comunicación. Se hicieron más de entre 30 y 40 entrevistas. Se aplicaron matrices CIPOC y RESI, que por primera vez se aplicaban al mundo de las comunicaciones. Se generaron indicadores, sprints de desarrollo, elementos de marca, validaciones en las empresas y en el aula y por último publicaciones en revistas ISI en prácticamente los distintos países del mundo que se interesan en este tema. Ejemplo de modelamiento, tienen ahí ustedes las etapas de ejecución periodística con cada uno de sus detalles, cada uno de los pasos que se va siguiendo, que sirve también de una manera muy útil y eficiente para la enseñanza con tecnología en el caso del manejo de información de actualidad. Tenemos también un ejemplo de selección de indicadores en comunicación corporativa, ¿no es cierto? El instrumento de medición y la periodicidad en que se hace. Estos son simplemente ejemplos para que ustedes vean el detalle en el manejo de información y sobre todo de información de flujo muy constante y muy fuerte que se hizo a través de este tema. Y incluso hay productos derivados como un manual de producción audiovisual que enseña el uso de todos estos elementos para las pymes y para los estudiantes que trabajan en producción audiovisual.
quería mostrarles antes de terminar las pantallas de trabajo. Esta es la primera, esta se refiere precisamente al área audiovisual, al igual que el libro. Tenemos también la de comunicación corporativa, que refleja ahí un mapa de cómo trabajar con los públicos interesados, con los stakeholders, entendiendo que hoy día lo que hacía antes la comunicación corporativa, que era simplemente difundir los hechos positivos de la propia empresa, tienen que ver hoy día mucho más con tener relaciones dialogantes con aquellos públicos que pueden tener algún interés o alguna relevancia en el trabajo del día a día de esa empresa. Y ese es el último, que se refiere, ¿no es cierto?, al periodismo. En el desarrollo de marca, Worky se desarrolló de una manera similar a otros productos de software, que es con un Worky general que reúne 3 específicos, que son Worky Club, que se refiere a la producción audiovisual, Worky News, que se refiere al periodismo, y Worky Corp, que se refiere a la comunicación estratégica y corporativa. La organización de trabajo fue compleja. Hay que pensar que eran grupos muy grandes de personas y además provenientes de áreas disciplinarias diversas. Están ahí los nombres, aprovecho de agradecerles a todos y cada uno este producto que yo creo que es muy único en la historia de las comunicaciones en Chile. Y finalmente, ¿no es cierto?, decirles que Ordenando el Caos todavía no ha sido lanzado como libro, así que ustedes son los que reciben la primicia de cada uno de estos detalles. Muchas gracias, quedo a la entera disposición de cada uno de ustedes si en algún minuto después quiere preguntar algo con respecto al tema, y creo que si nosotros logramos poner Ordenando el Caos, Worky, en marcha en la industria de las comunicaciones chilenas, probablemente el manejo de los flujos de información se va a hacer de manera mucho más eficiente y muchísimo más homogénea. Muchas gracias.